¿Haces fotografía macro pero sentís que tus fotos no impactan como te gustaría? ¿Querés lograr fotos verdaderamente profesionales y atractivas? El fondo puede ser un factor clave. Un buen fondo marca la diferencia y hoy te voy a contar todos los secretos para poder lograrlo. En fotografía macro, el fondo no es solamente decorativo, es una parte fundamental de la foto para lograr resaltar a nuestros sujetos, que mayormente son insectos. Es fundamental lograr fondos limpios, que no estén desordenados y que no tengan tantas distracciones, para poder así resaltar muchísimo más el sujeto que nosotros estamos fotografiando. Un fondo incorrecto nos puede arruinar la fotografía, por eso es fundamental tener en cuenta este aspecto al momento de la toma. Al final te voy a dar unos tips para que puedas aplicar todos estos consejos que te estoy dando de manera simple y práctica. A la hora de hablar de fondos tenemos que centrarnos en dos tipos de fondos. Tenemos los fondos naturales y los fondos artificiales. Los fondos naturales son aquellos que nos brinda la naturaleza a la hora nosotros de ir a hacer fotografías en campo, en algún área protegida o en alguna reserva natural, básicamente en la naturaleza, podemos encontrarnos con distintos objetos que ella nos brinda. Por ejemplo, las hojas de los árboles, la corteza de los árboles, alguna flor y hasta el propio cielo. Estos fondos naturales son los que nos brinda la naturaleza y son los más fáciles de utilizar a nuestro favor. También cuando la luz del fondo del sujeto es escasa podemos lograr fondos negros. A mí personalmente mucho no me gustan, prefiero fondos de color verde o algún color que se encuentre en la naturaleza, pero para ciertos tipos de insectos el fondo negro los hace sobresaltar y sobresalir muchísimo más y aporta muchísimo a nuestra foto también. Y por el otro lado tenemos los fondos artificiales, que son objetos que podemos aportar nosotros a la escena para lograr el fondo que queremos. Podemos usar desde alguna remera, algún buzo que tengamos, podemos usar microfibras, trapos lisos. Yo las microfibras las suelo usar bastante porque son livianas, son flexibles y nos aporta un color lindo. Depende del color que usemos, ¿no? A mí personalmente me gusta usar más el verde. O también podemos usar fondos impresos. Buscamos algún diseño o lo podemos armar nosotros mismos, lo imprimimos y eso podemos usar de fondo. Puedes improvisar con cualquier cosa que tengas, porque al usar diafragmas cerrados y tener poca profundidad de campo, prácticamente todo lo que esté detrás del sujeto va a salir desenfocado. Entonces, cualquier cosa que pongamos del color que queramos nosotros nos va a aportar un fondo lindo. A mí personalmente me gusta utilizar fondos verdes que se encuentren en la naturaleza, que nos aporten cierta naturalidad y que nos muestre de que el bicho, que el insecto se encuentra en un entorno natural. Si bien podemos usar fondos impresos de colores como por ejemplo violeta, rosa o colores que no se encuentran en la naturaleza y que pueden aportar también muchísimo a la foto, a mí personalmente me gusta utilizar fondos verdes o de esa gama de los verdes. Por eso es importante a la hora de elegir un fondo artificial ver qué color vamos a utilizar. Tenemos que tener en cuenta que el fondo nos tiene que aportar y acompañar el sujeto, no competir. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy usando un fondo rojo y el sujeto por ahí no tiene algún color como para competir con el fondo, va a sobresalir mucho más el fondo que el sujeto. Entonces, es importante usar fondos claros en lo posible para poder resaltar muchísimo más el insecto que nosotros estemos fotografiando y que no compita, como les decía, sino que aporte y genere un buen entorno en nuestra fotografía. Para lograr buenos fondos, utilizando tanto naturales como artificiales, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos. Te voy a dar algunos consejos para que tengas en cuenta a la hora de controlar el fondo en tus fotografías macro. Primero, tenemos que tener en cuenta qué diafragma estamos utilizando. En fotografía macro se suelen utilizar diafragmas muy cerrados porque la profundidad de campo es muy pequeña. Pero tenemos que tener en cuenta si nuestro fondo está muy cerca del sujeto y tenemos el diafragma muy cerrado, es posible que el fondo nos aporte detalle y textura a nuestra fotografía y ahí compita con nuestro sujeto. Entonces es fundamental tener un diafragma cerrado, pero tampoco cerrarlo al extremo para que no nos aporte información del fondo, que no nos aporte detalle ni textura. Esto trae a colación justamente el siguiente consejo que te voy a dar, es tener en cuenta la distancia del sujeto al fondo. Si bien todo lo que salga de atrás del sujeto va a salir prácticamente desenfocado, como les dije, si tenemos el fondo muy cerca de nuestro sujeto, utilicemos fondo natural como una hoja, una corteza o una microfibra, eso nos va a aportar detalles si está muy cerca del sujeto. Entonces es fundamental tener cierta distancia como para que salga bien desenfocado. Dependiendo del lente que usen y el diafragma,
más o menos unos 20 o 30 centímetros del insecto ya es suficiente como para que salga bien desenfocado. No pegarlo tan cerca del insecto. Otra variable que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar más que nada fondos naturales es la velocidad de obturación. A mí me gusta utilizar muchos fondos naturales y me gusta cuando el sol pega en el fondo de lo que yo estoy fotografiando porque sobresalen muchísimo más los colores. Por ejemplo, si yo estoy fotografiando un insecto y tengo detrás un césped o pasto, por ejemplo, donde le está pegando el sol, ese color verde del pasto va a sobresalir muchísimo más en la foto que si el sol no le estuviera pegando. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que tener en cuenta la velocidad de obturación, porque si nosotros estamos usando una velocidad de obturación muy baja, puede entrar muchísima luz de fondo y quemarnos nuestra foto. Entonces tenemos que tener una velocidad para oscurecer esa luz y después con el flash enfocamos toda la atención en el insecto que estamos fotografiando. Algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de lograr buenos fondos directamente desde cámara es algo que por ahí siempre nos olvidamos y que no le prestamos atención, pero es muy importante mantener el sensor de nuestra cámara limpio. En fotografía macro, al usar diafragmas muy cerrados, cualquier mota de polvo o manchita que tengamos en el sensor nos va a quedar en el fondo de nuestra foto y hasta a veces nos puede generar algún tipo de sombra en el sujeto que estemos fotografiando. Por eso es fundamental mantener el sensor limpio. Si bien después en edición podemos llegar a borrar esas manchas, tener el sensor limpio nos va a ahorrar muchísimo tiempo y nos va a ayudar a lograr fondos lindos desde la toma, que es lo más importante. Un fondo limpio desde la toma da muchísimo menos trabajo de edición y además da resultados muchísimo más naturales que si lo estamos editando mucho, sacando manchitas y toqueteándolo. Entonces, lo fundamental es lograr un buen fondo desde la toma. Después en edición podemos resaltar alguna luz, alguna sombra, pero lográndolo desde toma vamos a generar muchísimo mejores resultados y sobre todo más naturales. Con todos estos consejos que te di, vas a poder lograr fondos verdaderamente buenos, verdaderamente lindos, que aporten al sujeto que vos estés fotografiando. Pero tenés que tener en cuenta que tampoco te tenés que volver loco logrando el fondo perfecto. El aspecto fundamental en la fotografía macro es el enfoque y la iluminación. El fondo es una tercera variable, digamos, aparte de la composición, extra, que si bien nos va a ayudar muchísimo a nuestra foto, es el aspecto, por así decirlo, que menos podemos controlar. Es muy difícil, haciendo fotografía macro en la naturaleza, que podamos controlar el fondo en todas las fotos. Si bien la práctica y el tiempo nos va a dar cierta habilidad de poder ver al momento de hacer la foto qué tenemos detrás, cómo saldría, muchas veces no tenemos el control del fondo porque estamos enfocados principalmente en sacarle al insecto. Entonces, con todos estos consejos, vos vas a tener las herramientas para poder generar unos buenos fondos. Pero tampoco te tenés que volver loco en si el fondo no te queda perfecto o no te queda liso. El 80% de mis fotos yo no controlo el fondo, trato que salga lo más natural posible con lo que tengo en el entorno y si puedo, sí obviamente uso como les decía, alguna microfibra o algún trapo verde detrás para que me genere un fondo más limpio y más homogéneo. Pero la realidad es que a la hora de nosotros hacer fotografía macro en campo, en la naturaleza, es muy complicado controlar el fondo. Hay insectos que se dejan estar un poco más tiempo, hay otros que no. Entonces, es fundamental lograr una buena foto, obviamente centrándonos en el enfoque, la iluminación, la composición y en el fondo, pero tampoco tenemos que volvernos locos con este último tema. Sabiendo todo esto, ¿qué fondos preferís? ¿Naturales, artificiales o por qué no fondos negros? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, a que le des me gusta y a que estés atento porque se vienen muchísimos videos con consejos para que puedas mejorar tus fotografías macro. Gracias por mirar.